Muy buenas tardes a todos. A 7 y 1 minuto estamos dentro del margen de cortesía. Hoy cumplimos la actividad 1257 de Tribuna Ciudadana, lo cual significa, como todo el mundo conoce, pero quizás nuestra invitada de hoy no, que tenemos una larga trayectoria a favor de la cultura en nuestra ciudad. Y tenemos la oportunidad de tener hoy a la protagonista del hit del mundo literario. Bueno. Virginia Feito es la autora del libro que aparece aquí en la pantalla. Y quiero agradecerle el que haya hecho el esfuerzo de venir con una agenda que se pueden ustedes imaginar cuál es, en esa vorágine del éxito literario. Hoy está aquí, mañana en Barcelona, pasado en Bilbao, al día siguiente en Albacete, que se tarda más que llegar a Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, Virginia, por considerarnos y por estar aquí para hablarnos. El formato que vamos a hacer en la presentación, en lugar de ser una conferencia al uso, vamos a hacer una conversación en la cual va a ser partícipe importante Carmen González Casal, periodista conocida de nuestra región, a la cual también quiero agradecer el que se haya prestado a hacer esta presentación y esta conversación con Virginia. Después de que ellas terminen esa conversación, que obviamente va a ir sobre el libro que es objeto de este acto literario, pues vamos a abrir un pequeño coloquio, como siempre, y después, como también ocurre siempre, vamos a ir a tomar unos pinchos más o menos informales con la autora, en donde podremos, los que vayan, a su cargo, naturalmente, podremos hacer preguntas también un poquito más relajadas y nunca entrando, lógicamente, o nunca sin salirnos del tema del que estamos tratando, como decía Umbral, de mi libro. Así que, de nuevo, agradeciéndole a Virginia y a Carmen su presencia aquí, simplemente les paso la palabra e iniciamos el acto propiamente dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Tribuna Ciudadana, la verdad, Pedro, por tus palabras. Gracias a la Nueva España, porque nos convoca siempre en este espacio tan aprovechable. Y gracias, Virginia, porque tenemos la oportunidad... ¿No se oye? Acércate más al micrófono. ¿Me quito la mascarilla? Vale. O sea, pues... Puestos están, ¿no? Puestos están, ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias, Virginia, por estar aquí y, bueno, por acercarnos la señora March, ¿no? Y por acercarlo a Oviedo en esta tarde que, bueno, te ha recibido un día soleado. Sí, Yo sí. Me alegro de esto porque la verdad Asturias con sol es otra cosa. Y bueno, Virginia es como una caja de sorpresas. Yo quiero que antes de conocer a la señora March conozcamos a Virginia. Virginia, así de una manera rápida, nos escribe su primera novela y triunfa ya con su primera novela en inglés, además, ¿no? La publica en Nueva York, consigue los mejores elogios de la crítica internacional, se habla de ella en las tertulias literarias neoyorquinas. Se le considera como la Patricia Highsman del suspense, incluso se habla de Hitchcock. Bueno, luego hablaremos de eso, y ya se han comprado los derechos para llevarla al cine, o sea, es que eso, que más no se puede, ¿no? Y ahora Lumen la acaba de editar en castellano. O sea, que bienvenida, Virginia, enhorabuena por todo esto. Y bueno, por estos éxitos que estás cosechando, ¿no? Con este magnífico thriller
psicológica de lectura súper mega absorbente, yo creo. Bueno, me alegra oír eso, gracias. Gracias. Arrancamos hablando un poco de ti. Vale, venga. Eres madrileña, pero yo hoy me he enterado que eres un poco asturiana. Soy un poco asturiana, sí, feito. ¿Me oís? Feito de los vaqueiros, ¿no? Y mi bisabuelo era de Luarca, si no me equivoco, mi bisabuela de Cangas de Onís, y creo que fue el primero de la familia que sepamos que vino a Madrid, y ahí ya, pues, abuelo, padre y yo nacimos en Madrid, pero siempre muy presentes las raíces asturianas en mi familia. Hacemos una fabada siempre una vez al año, donde tomamos mucha sidra y muchas faves, y donde siempre antes de empezar la fabada se recita la copla popular, que no sé si me voy a acordar, aunque la tengo apuntada, que es algo así como antes de que Dios fuera Dios y el sol diese en estos ristos, ya los feitos eran feitos y los garridos garridos. Qué bueno. Y brindamos. Sí. Y luego intentamos tirar la sidra. Eso es un drama, no voy a hablar de eso. Pero sí, y bueno, y mi padre fue vaqueiro de honor. Bueno, tenéis mucho currículum en raíces Asturias, reales, ¿no? con Asturias. Eso nos gusta, la verdad, a los asturianos, saber un poco las raíces. Sí. Pero bueno, luego tú has viajado por muchos sitios, has estado en París, has estado en Nueva York en varias ocasiones. En Londres, sí. En Londres has estudiado... La carrera. Sí, la carrera de literatura inglesa y arte dramático, porque yo siempre quise ser escritora, pero hubo ahí un momento de la adolescencia que creo que necesitaba más atención, y lo de la actriz, pues como que, bueno, no se me acaba de quitar a día de hoy. De ahí los pinitos, ahí se me ha quedado un poco la espinilla. Pero entonces hice, sí, literatura inglesa e interpretación en Londres. Pero luego te has dedicado al mundo de la publicidad, ¿no? Sí, porque ni actuar ni escribir libros me parecían trabajos muy realistas. Entonces, no sé, pensaba, vale, esto es muy divertido y me encanta, pero ¿qué hago ahora? Voy a casa de mis padres y escribo una novela, y que no tengo nómina, ¿qué hago? Esto no me parecía muy responsable, así que ahí ya estudié un máster de publicidad de un par de años en Madrid y un año en Nueva York, donde trabajé también en una agencia de publicidad ahí, y ya me volví a Madrid y empecé a trabajar más en serio en la publicidad, y trabajé en varias agencias de publicidad. Creo que el anuncio, a lo mejor, que podéis recordar, el que más probabilidades tiene que recordéis es el anuncio del palo. No sé si os acordáis, que era un niño que gritaba ¡un palo, un palo! Bueno, pues esa maravilla, que fue mi obra maestra a día de hoy, estaba yo en ese equipo. Y perdona que te he cortado. No, que me encanta hablar de mí, como podéis ver. Lo que quería es precisamente que nos hablases, porque tú a los 30 años cambias, ¿no? Y dices, bueno, voy a dejar lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a escribir. Pero yo quería saber un poco de ti, de esos 30 años antes de los 30 años, y cómo influye en ti los viajes que haces también con tu familia a Nueva York en toda la trama de la novela. Sí, creo, ¿no? Muchísimo, efectivamente. Bueno, ya de pequeña, como bien has dicho, viví en París, que parece que no, pero eso me afectó mucho de cara a escribir en inglés, porque como iba a un colegio americano, ahí perdí todo el contacto, digamos, con el español, la cultura. Bueno, podíamos ver televisión en español, de hecho veíamos Hostal Royal Manzanares religiosamente, pero todos los libros, todos mis amigos, todas mis conversaciones, toda la cultura era o bien en francés o bien en inglés, y yo me aferré al inglés porque era el que ya conocía de antes, que había estado en un colegio británico en Madrid. Entonces ahí sí que se afiló mucho mi gusto, digamos, por el inglés y casi mi necesidad de escribir y de comunicarme en inglés muchísimo, y de leer mucha literatura en inglés. Y eso empezó ya a entrenarme como escritora en ese idioma. Y como lectora, creo además que escribimos lo que leemos, y es que a día de hoy es que ya solo leo exclusivamente en inglés, y empezó un poco ahí. Luego, como ya hemos dicho, lo de la carrera. Y no sé qué más me has preguntado. Sí, que has estado... Los viajes a Nueva York, efectivamente. Y bueno, es verdad que viví en Nueva York un año, estaba haciendo publicidad, pero ese año como que no lo cuento. O sea, como que... No, porque yo tenía otra imagen de Nueva York, que creo que es la imagen que tenemos todos. Creo que hemos creado un Nueva York
a base de cultura cinematográfica, las películas de Woody Allen, las comedias románticas de Nora Ephron, todas estas novelas como de los años 60, como de Patricia Highsmith, Shirley Jackson, La semilla del diablo, no sé. Creo que siento que todos hemos estado en Nueva York, aunque no hayamos estado en Nueva York, y además en un Nueva York como atrapado en el tiempo. Y era ese el Nueva York que yo visitaba con mis padres a lo largo de los años. Tenemos una broma recurrente en la familia, que es que mis padres siempre viajan a Nueva York porque iban una vez al año básicamente, luego un hermano mío vivía en Los Ángeles, entonces era su manera de reunirse un poco en el medio, digamos, y teníamos una broma recurrente que era que solo subían y bajaban la Quinta Avenida, estaban todo el día Quinta Avenida para arriba, Quinta Avenida para abajo. Entonces, claro, yo estaba todo el día visitando pues la catedral de St. Patrick's, el Hotel Palace, el Faux Schwartz, ostras en el Delmónicos, la tienda de Ralph Lauren, el jazz de fondo. Sentía que este era el verdadero Nueva York. Luego, cuando yo vivía ahí de estudiante y viví en Brooklyn, pues digamos que fue, bueno, pues que ahí ¿no? Sí, corramos un tupido velo, porque eso no era Nueva York. Creo que el Nueva York de la señora March es ese Nueva York que tú recuerdas es el de mis padres, efectivamente, que está como atrapado en ámbar, digamos, temporalmente, además porque era una época, claro, cuando yo iba con mis padres, que era más pequeña, no estaba el internet tan asentado, y de hecho es que la señora March está ambientada en una época desconocida, que se siente nostálgico, que parece otra época antes de internet, y tiene mucho que ver con este Nueva York de cuento que yo me había creado un poco en mi mente a base de viajes con mis padres. Bueno, y a mí una cosa, y yo creo que también al público le gustará saber, ¿no?, porque nos lo preguntamos. Bueno, una chica de 30 años más o menos que tenías en ese momento, han pasado pocos, o sea que publicidad tal, pero de repente quiere escribir y se lía la manta a la cabeza. Y además es que consigue publicar en Nueva York, o sea que una editorial neoyorquina te publique, o sea, eso cómo se come, a mí me parece súper difícil. O que tienes una estrella muy grande. Puede ser, una flor en el... etcétera. Bueno, a ver, primero lo de dejar la publicidad para escribir, en realidad yo diría que es al revés, porque yo ya había dejado escribir para dedicarme a la publicidad, si lo pensamos así, porque escribir siempre era algo que había hecho siempre desde muy pequeñita y era algo que había dejado de lado, y porque no me parecía realista. Entonces fue un poco volver a lo de siempre, y es que era como montar en bici. Es que aunque no lo había practicado mucho, porque es que cada vez la publicidad se iba comiendo más parte de mi vida y ya no me daba tiempo para escribir ni para nada, a pesar de que era un trabajo muy divertido, que me aportó mucho, era muy creativo, pero tenía demasiadas reglas, no me dejaba crear con libertad. Obviamente siempre había una marca detrás, por supuesto, con sus reglas, y bueno, y luego las reglas legales que no sabéis, todas las cosas que no se pueden mostrar en un anuncio. No se puede mostrar a un niño al volante, no se puede mostrar a un plano en el que hay una botella de alcohol con un niño en cualquier lugar en el mismo, o sea, hay muchas cosas que no me... Entonces yo lo que quería al final era crear historias. Y bueno, y trabajaba ahí, trabajaba para mi jefe, que inapropiadamente también era mi novio, a día de hoy es mi pareja, y un día me dijo que me querían ascender, que querían hacerme directora creativa, que eso antes de los 30, justo antes, iba a cumplir justo 30, era una cosa muy importante y muy gorda. Pero me dijo, mira, es que, oye, bueno, me estaba quejando todo el rato, todos los días, era insoportable estar conmigo porque no me sentía plena. Entonces la tomaba un poco con los demás y me dijeron, mira, nos encantaría porque se te da bien hacerte directora creativa, pero es que sentimos como que igual preferirías que te despidiésemos. Y la verdad es que me dio una alegría cuando solo pensar que eso pudiera a lo mejor ser una posibilidad, que yo pudiera irme y comprarme un escritorio y escribir un libro. Así que eso fue como... Ocurrió eso, y efectivamente, como lo escribí en inglés, no tenía mucho sentido mandarlo a editoriales en España. Y sabía que en el mundo anglosajón literario no llegas a ningún sitio si no es a través de un agente literario. Entonces, al final de todos los libros anglosajones siempre hay agradecimientos donde siempre mencionan al agente literario. Entonces compuse una lista de varios agentes literarios y le mandé el manuscrito a un porrón. En Londres y en Nueva York. Como no tenía ni idea de este mundo, pensé que a lo mejor en Londres era mejor idea porque estaban más cerca. No tenía ni idea, no sabía, no sé, y también me imaginaba... probando un poco... Claro, al tuntún no sabía, pensé que íbamos a estar todo el día bebiendo cócteles en Londres, no sé, en Notting Hill, no fue el caso. Y nada, bueno, y rechazaban o no me contestaban o lo que fuera, hasta que uno en Nueva York sí contestó.
Y así fue como encontré a mi agente, y de ahí ya pues él mandó el manuscrito a editores en Nueva York. Se interesaron bastantes, se pudo hacer una situación competitiva donde en Estados Unidos todo siempre es enorme, ¿no? Todo siempre es un show, que Dios les bendiga, son maravillosos. Entonces hicieron una subasta donde se pujaron... O sea, se subastó tu manuscrito. El manuscrito entre editores, sí, como si fuesen joyas. ¿Por cuánto salió? Ay, eso está feo decirlo, pero bastante. O sea, que quiere decir que la calidad, la apreciaban la calidad. Bueno, la calidad, la suerte también, ¿no? De haber caído justo con un agente literario brillante, te digo, con toda mi incultura, con toda mi ignorancia. Caí con el agente literario de Carmen María Machado, por ejemplo, ni siquiera la había leído, no sabía lo que estaba haciendo. Y digo, bueno, pues esa suerte también de que justo encontrasen una fórmula que les parecía relevante y que les apetecía publicar. ¿Y cómo llegó el manuscrito? Luego hablaremos de la obra, pero me parece interesante tocar este tema porque luego el manuscrito ya va a estar, ¿cuándo va a estar hecho película? No sé cuándo, pero los compraron los derechos, efectivamente, porque dicho agente literario no solo mandó el manuscrito a editores, sino que también lo mandó a agencias de representación de talento, a William Morris, que representa actores, guionistas, directores, donde cayó en manos de la gran Elizabeth Moss. Para los que les suene pero no sepan localizarla, es la protagonista del Cuento de la criada, que también salió en Mad Men, que ha salido en El hombre invisible. Y le encantó, y estaba ociosa porque era la pandemia, y se lanzó, y tuvimos una conversación una videollamada muy surrealista, en el que casi me da un Harry, y nada, y luego cayó en manos también de la productora Blumhouse, que es una productora maravillosa de películas como El hombre invisible, o como Sinister, o La purga, o Déjame salir, que tiene varios Oscars. Y ahí estamos. Total, que te ves con el libro que se va a editar y con una película que cuando saldrá la película, ya que estamos... Ojalá que por favor, si alguien lo sabe, que me lo diga, porque yo no tengo ni idea. Yo firmé el contrato y ahora estoy disimulando hasta que alguien me escriba y me chille que dónde está el guión, porque en principio el guión lo escribo yo. Bueno, o sea, que eso está en proceso, ¿no? Quiero decir que sí, que nadie me ha mandado un email diciendo Crucis, es broma, cancelamos, pero estoy esperando un poco creo que tendríamos que cerrar algún contrato con una distribuidora, con un estudio y con un director para poder seguir adelante. O sea, que de momento estamos ahí en pie, pero no tienen prisa. Muy bien. Y entonces ya el libro en Estados Unidos pues cae fenomenal, ¿no? Y se edita, y las ventas y demás. Sí, porque todo esto pasó, pero como un año antes de que se publicara ya estaban los derechos comprados para la película. Claro, y la pandemia por medio, ¿no? Y la pandemia por medio, efectivamente. Bueno, estamos ya a punto de escribir el libro. Entonces, ¿qué idea te mueve o qué no sé, si ha habido una idea especial, si ha sido un cúmulo de cosas, si tú en esos viajes ya tenías ahí como ganas de escribir, o sea, ese proceso creativo, ¿cómo lo llevas a cabo? Este libro en concreto, lo primero que se me ocurrió fue el personaje de esta mujer. Además me acuerdo, estaba trabajando en la agencia de publicidad, en mi despacho, y estaba escuchando El Cascanueces, que suelo escucharlo todas las Navidades porque soy prepotente, de Tchaikovsky, y con la obertura pues me estaba viendo, porque trabajo mucho además con música, se me ocurren hay muchas ideas y para escribir escenas y momentos, y se me ocurrió simplemente la imagen visual de una mujer con pieles y con un moñito y con un bolsito andando por la calle. No sabía en este momento qué calle, no sabía si era Londres, Madrid, Nueva York, no sabía, pero veía a esta mujer como con mucha angustia, como con mucha esperanza, y sabía que la quería destruir en ese momento. Y luego más adelante, viendo la película de Las Horas con Meryl Streep, hay una escena en la que Meryl Streep entra en una floristería y le dicen algo como: su amigo ha escrito un libro, ¿no? Y ha basado este personaje en usted, ¿no? Y ahí dije, eso es lo que le va a pasar a esta mujer. Y ahí uní dos y me lancé. Oye, y la construyes en la página 1, aquí... Bueno, son dos cosas, porque la construyes en la página 1, pero en la página 15 ya prácticamente la empiezas a destruir. Sí, pobre, nunca tuvo una oportunidad. Hay aquí un párrafo que os voy a leer. Bueno, esta señora llega a la pastelería como cada día, o no sé,
Y entonces la señora de la pastelería tiene un comentario pues un tanto desafortunado, ¿no? Que a ella pues la deja... dice, anoche se lo estuve contando a mi hermana, conozco a la mujer del autor de un libro muy famoso, que dice, qué orgullosa debe estar. Ah, bueno, sí, aunque como ya ha escrito muchos libros, pero es la primera vez que se inspira en usted para crear a un personaje, ¿no? Es decir, aquí me salen varias preguntas. Una, este libro, tú escribes y te inspiras, uno de los protagonistas es a su vez un escritor, que es el marido de la protagonista, que es el señor March, ¿no? Eso es. Primera pregunta en este sentido, ¿por qué una novela sobre otra novela? ¿Tiene alguna? ¿Nos dice algo? Supongo que estaba un poco obsesionada con escribir en ese momento y era hacia dónde tiraba, y también que al ser una primera novela quería intentar no presionarme haciendo un exceso de research, escribir sobre cosas que desconozco completamente, trabajos que no entiendo. O sea, si fuese, yo qué sé, ingeniero electrónico, pues me pego 6 tiros porque es que no sé por dónde empezar. Y pensaba que la carrera de un escritor más o menos puedo imaginarme cómo es, con ignorancia, pero creo que todos podemos más o menos entender cómo es, y que aunque así me salían muchas dudas, no sabía si hay un momento en el que hacen una fiesta en un apartamento en honor a su último libro, no sabía si esto era algo que se hace o igual se hacía antaño y ahora no lo sé, pero bueno, yo creo que era, bueno, aparte de que estaba obsesionada, ¿no?, ahí con escribir y ser escritora yo misma, que era algo un mundo en el que me sentía cómoda jugando. Igual que el Nueva York del que hemos hablado antes, me sentía más cómoda ahí sin tener que meterme excesivamente en hacer una búsqueda, un research exhaustivo sobre cosas que no entiendo. Y luego que la literatura es muy, no sé, es como romántico, me parece como romántico para escribir. Y además una escritora escribiendo de escritura, no sé, ya me parecía el colmo de la magia. Ya que me había ido la publicidad, aprovecho. Muy bien. Y eso, ¿por qué en cuanto la construyes, ¿no?, enseguida empieza como esa... Bueno, tampoco quiero desvelar nada porque se trata de leer la novela, no vamos a hacer pero bueno, spoiler. Podemos decir que entra en una espiral. Entra en una espiral de paranoia y autodestrucción. De miedo a quedar mal, de qué van a pensar de mí, y ahí empieza como toda la vorágine de la novela y la trama, ¿no? ¿Por qué haces esto, Virginia? Porque quiero destrozar a esta pobre mujer. Sí, ya. Me da pena. Sí, bueno, dice mucho el lector, que si le da lo compasivo que es el lector con ella, porque se me han acercado y me han dicho de todo. Me han dicho que la detestan, que no se puede justificar bajo ningún concepto, luego los hay más compasivos. Siento que eres muy buena persona si te da pena. Y esto es como mi madre, ¿no? Solo me puedo meter con ella yo, nadie más. Entonces ahí me ofendo. Pero sabía desde el principio que quería crear un personaje desagradable, porque... o que me irritase o que me molestase, porque yo como lectora y como espectadora son de los personajes que más me fascinan, y es que me fascina cómo el ser humano va creando una identidad a raíz de recuerdos, experiencias vividas, traumas sobre todo, y cómo los distintos traumas que tenemos, que arrastramos todos, van formando una identidad u otra, y cómo todas son tan distintas. Entonces sabía que iba a ser difícil la señora y quería torturarla, pues porque aparte de que tengo problemas, ¿no?, soy un poco macabra, pues eso es el tipo de literatura que a mí más me gusta, la que se te queda dentro como una ansiedad, que se lee como un ataque de ansiedad, y entonces sabía que quería escribir algo así. Thriller, terror, algo molesto, algo que se te clave. Y claro, escribir eso pues con la protagonista de Sonrisas y Lágrimas, pues no es lo mismo. Que lo pasa muy mal la protagonista en Sonrisas y Lágrimas, tiene nazis y todo. También. Oye, ¿y por qué, que creo que esto es totalmente intencional, por qué no sabemos el nombre de la señora Marx? Sí. Hasta la última frase, que no la vamos a decir para no desvelar tampoco el nombre de la señora Marx. No se sabe porque la señora Marx, que es una mujer cuya vida se construye casi exclusivamente de las opiniones, de las apariencias, del qué dirán, pues no tiene, digamos, identidad propia a lo largo del libro, y todo el rato refleja
la identidad que cree que debe proyectar o refleja la identidad de los demás a su alrededor, adopta sus costumbres, adopta sus opiniones, asiente a todo que sí, según con quién está hablando, y por lo tanto ahora mismo ella es la mujer de George March, no tiene otra identidad más allá de eso. Entonces yo quería escribir un thriller que fuese un poco trampa, que no fuese un thriller al uso con pistas, con un crimen que luego se resuelve con una serie de sospechosos, sino un thriller en el que en realidad manipulo al lector para que se crea que vamos por ahí, pero en realidad lo que estoy intentando desvelar o descubrir es la personalidad de esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Ese es el verdadero misterio, esas son las pistas que voy lanzando todo el rato, pues eso es lo único que importa. Y el único momento en el que sale, me temo, es en esa último momento del libro, cuando ya por fin se merece que le dé su nombre de pila. Porque antes de eso no tiene personalidad propia, no tiene identidad propia. Creo que Virginia describe muy bien, la verdad, las situaciones. Y hay una... Bueno, a mí me ha encantado porque eres minuciosa describiendo. Soy una persona muy obsesiva. Y también en la vida. Sí. Y entonces, me voy a adelantar. ¿Hay algo de Virginia en la señora March? Sí. O sea, todos proyectamos un poco en lo que escribimos, ¿no? A veces es inevitable, pero sí que es verdad que tiene... Vamos, a día de hoy hay amigas que me dicen, jaja, tía, si es que es como estar dentro de tu cabeza, lo cual, bueno, por un lado es problemático, ¿no? Porque es una mujer insoportable. Quiero pensar que... A ver, le metí muchas cualidades mías que no me gustan, las distorsioné, ¿vale? Para hacer una caricatura grotesca, y no le metí ninguna de las que espero que sean cualidades más favorables, más positivas, que también espero poseer. Entonces, no es exactamente, pero sí que le metí partes mías, y una grande es pues la obsesividad y la ansiedad, que es que yo entro en bucle 20 veces al día. Puede ser si he dejado demasiada propina, si he dejado demasiada poca, si he salido de casa, si no, si he pedido algo a domicilio, si he comido una pizza, si he comido ensalada, o sea, ya está, 28 bucles al día. Me compro la talla 37 o la talla 38, ¿no? Me lo pongo, o sea, bueno, antes de salir, que si me traía la bufanda o no, y he estado ahí 40 minutos en el hotel dándole vueltas, y eso lo tiene nuestra amiga. Bueno, antes hablabas de la descripción, ¿no? Me encanta cuando describes esos guantes de cabritilla verde menta, que podrías decir sencillamente unos guantes de piel y nos quedamos todos tan contentos, pero es piel de cabritilla y un verde menta, ¿no? Sí, tienen que ser exactamente lo que quiero que entonces, sea. En esa... Bueno, tu escuela, quizá la formación que has tenido de literatura inglesa, no sé, ¿por qué esa descripción? ¿Es un poco más de lo mismo, de como concretar todo excesivamente, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con... Pues soy muy observadora, a veces a niveles obsesivos y a veces con cosas aparentemente aleatorias, como ese tipo, ¿no? Como una textura, pero luego no me doy cuenta de que acaba de pasar Harrison Ford por delante y me dicen todos, coño, Harrison Ford, y yo digo, pero me acuerdo que el de al lado tenía, yo que sé, un guante de seda, porque me ha parecido curioso y me acuerdo del color. Entonces y es verdad que creo que tengo una prosa que puede ser cinematográfica también, que es que quiero que es como prosa muy marimandona, ¿no? Quiero que lo veáis exactamente como yo quiero que sea, como si fuese una escena de una película. Porque te gusta mucho el cine, ¿no? Me encanta. ¿Y ha influido un poco algunas películas bueno, sí, muchísimo. Bueno, aparte de Las horas, como ya he dicho, que también es un libro, pero es que fue la película la que me inspiró un poco esta historia. Y luego El cisne negro, por ejemplo, de Darren Aronofsky también, mucho. Esa búsqueda de la perfección y los dobles, la temática de los espejos también, que el simbolismo de los espejos es muy importante también, volviendo a lo de la identidad. Todo el rato le estoy poniendo un espejo a esta mujer delante, a ver si hace un poquito a ver si se mira. Pero todo el rato se niega a mirarse, o ve otro reflejo, o ve a otra persona, o llena el baño de vaho para evitar su reflejo. No quiere. Entonces yo le di oportunidades, pero es que no quiso. Así que no me quedaba otra. Con lo cual no ha sufrido mucho, me parece a mí. Bueno, ha sufrido, pero se lo merecía a lo mejor, no lo sé. Bueno, ¿y qué mensaje quieres transmitir tú un poco? Porque lógicamente también cuando escribimos queremos lanzar, ¿no? Algún mensaje a la sociedad, No sé si eso... mi intención no era aleccionar de ninguna manera, pero creo que es inevitable que algunas observaciones como mínimo salgan, ¿no? Observaciones de...
las presiones que sufren a veces las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque algún lector me dijo, mi cuñado me dijo, este libro esto es muy de tías, ¿no? Esto lo hacéis las tías, ¿no? Porque los tíos no hacemos esto. Y esto tiene toda la razón. Creo que, muy pocos lectores me han dicho, yo me identifico con esto que hace. Yo también me he probado 28 vestidos distintos antes de una fiesta porque tengo complejo de brazos y entonces sabía que tenía que tener manga. O sea, nunca me lo ha dicho un hombre, pero sí que me lo han dicho muchas mujeres, por ejemplo. O el no querer quedar mal con alguien que se ha colado en una cola, a lo mejor, ¿no? El hombre, a ver, estoy generalizando, pero suelen estar más predispuestos a lo mejor a la confrontación, y las mujeres tendemos a no. Entonces no era que yo quisiera leccionar, pero sí que me parecía interesante observar estas cosas y luego también observar a veces con un poco de sátira el paripé que puede ser una sociedad privilegiada. Esto es un poco estereotipado, pero a veces tapando un poco las partes feas, las partes oscuras, las partes que nadie quiere que se sepan, que son igual de reales e igual de, no sé, y para mí igual de fascinantes que el vestido de seda, pues puede ser la cucaracha que hay en el baño, no sé. Entonces, de nuevo, no juzgar ni lanzar un mensaje necesariamente, pero solo quería molestar un poco, yo creo. Y luego estaba también notando que se estaba haciendo mucho en thrillers, se estaban definiendo como thrillers protagonizados por mujeres fuertes, por personajes femeninos fuertes, pero como desagradables, porque eran mujeres pues con traumas, que bebían mucho alcohol, y eso me molestaba, porque pensaba que no podemos hacer un personaje que de verdad sea desagradable, una mujer que de verdad sea desagradable y que nos salve a todo el pueblo al final de la película, o que nos salve al niño del pozo, que sea de verdad una mujer que no se puede justificar muchas veces las cosas malas que hace y que de verdad te irrite, que siento que teníamos pocas, y eso me apetecía. Muy bien. Muy bien. Y luego la menuda novela... chapa, perdón. No. La novela llega a España y la editas con Lumen. Envías... Te buscan, porque ya con la fama que vas teniendo, ¿no? Y de nuevo, mi agente literario, que me estoy dando cuenta que es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues se lo manda a distintos países, ¿no? El manuscrito, para ver en qué idiomas lo quieren traducir, y cae en manos de Lumen, efectivamente. Y hablamos de la opción de que yo misma lo traduzca, pero es que ya no sintiéndome cómoda escribiendo una novela en español, no sé por qué me iba a sentir cómoda traduciéndola, que además he hecho algunas traducciones en mi vida y son realmente terribles, porque claro, hay veces que traduzco una cosa del inglés al español o me invento una palabra, o sea, hace poco de hecho me avisó alguien que me quiere mucho de que estaba usando mal la palabra fluyente, porque la estaba traduciendo del inglés, donde quiere decir adinerado, y en castellano ya me han avisado de que eso no es el caso. Así que no me veía capaz de encima traducir una novela, y que además, como leo muy poco en español, no sé de la cultura literaria española. Hay muchas cosas que no se hacen en español y que a lo mejor en la anglosajona sí. Ya solamente los guiones de diálogos, por ejemplo, a mí me chocan muchísimo, porque claro, en el mundo anglosajón son comillas y cosas así. Y entonces, Gemma Rovira, menos mal que no lo hice yo y lo hizo Gemma Rovira, porque yo creo que el libro es mejor. ¿Y qué tal ha sido tu relación con Gemma Rovira? Porque, que traducir a, no sé, pues a una inglesa, pero traducir a una hispanohablante, ¿no? Muy especial para las dos. Pero era la primera vez, yo creo, que ella podía hacer eso, y podíamos estar pues todo el día en bucle sobre si era un slip o una combinación, cosa que, me encanta, y era mi primera vez en todo, pero fascinante y genial, porque Gemma estaba muy... aparte de que es maravillosa, tiene un talento desbordante, y había traducido a la que es mi escritora favorita de siempre, que es Donna Tartt, que también la publica Lumen, había traducido El secreto, que es uno de mis libros favoritos. O sea que, y todo el mundo de Harry Potter, que para hacer eso creo que tienes que tener una genialidad y un talento increíble. Así que nos llevamos muy bien, y estaba muy preocupada por mantener el espíritu de la novela, el espíritu de mi tono como escritora, algunas rarezas que tiene el libro aquí y allá en cuanto a formato, en cuanto a estructura, pero siempre traduciéndolo también obviamente al mundo hispanohablante, para que no choque. ¿Y te has leído en castellano? Me he leído en castellano y sueno muy inteligente. Y estás de acuerdo, ¿no? Con todo es fenomenal. Tu espíritu, sí. No perdido, no. Es imposible, hay cosas que no es que se pierdan, pero es que hay que traducir un mundo entero, entonces es inevitable, pues va a ser como cuando escriba el guión de la película, va a ser lo mismo, es imposible calcarlo
Habrá cosas que se pierdan y cosas que se ganen. Habría que traducir un espíritu, un mundo, pero claro, a otro idioma, a otra cultura. Entonces, claro, hay cosas que no y hay que no son, pero es que tienen que ser así. No sé explicar mejor que esto, pero es lo mejor que podía ser. Vamos, yo estoy muy contenta y sí, tuve el placer de poder ir leyéndolo mientras lo hacía y poder ver cómo lo revisaba. Y digo, vamos, suena muy intelectual. Yo estoy muy impactada de que ponga mi nombre en la portada, me siento hasta mal. Y bueno, ya que estás lanzada, ¿no? Esta ha sido tu primera obra, te ha ido también. Que solo puedo ir cuesta abajo. Ya sí. Tienes ahí otra para seguir subiendo. No sé si se puede subir más, la verdad, porque yo todo creo esto que no, que hemos yo creo contado que aquí. solo hacia abajo ya. Tendré que aceptarlo como persona pesimista que soy. Bueno, es que ya es como que más quiere, ¿no? No sé, es como tener un hijo y que sea Obama. Y dices, pues ya pues voy a tener un hermano, pero de Obama tiene hermanos, yo pues no lo sé. Y ahí, ¿no? El kit de la cuestión. Así que nada, intentando escribir un segundo, pero ¿Ya pobre. tienes la idea? ¿Tenemos sí, un segundo? Ya está en el horno, está saliendo muy rarito. Es como mi segundo hijo rarito, que bueno, que igual nunca va a estar a la altura de su hermana, pero bueno, yo le quiero igual. Pero madre mía, es muy raro, ¿eh? Yo creo que me he pasado. Bueno, que me han dado libertad y he dicho, pues no me he visto una así en mi vida, así que voy corriendo a ver qué pasa. Y luego ya me bajarán para el tercero, a lo mejor. De todas formas, bueno, yo te veo que no se te ha subido el éxito. Me da la impresión, ¿eh? Que no se te ha subido el éxito. Bueno, soy una persona muy histérica y muy ansiosa y eso creo que nunca va a cambiar. Pero háblame, ¿sabes? Háblame después de Hollywood y ya vemos si te cojo el teléfono o no. Efectivamente, sí, eso lo veremos. Bueno, pues yo creo que muy interesante, la verdad, saber un poco la trayectoria de esta obra y que quizá el público aquí presente tenga alguna pregunta, quiera interesarse por algún dato más. Es una oportunidad que tenemos de tener aquí a la autora. ¿Alguna pregunta? Habrá que esperar a leer la obra, ¿no? Para que nos surjan. Es que lo hemos contestado todo, yo creo. No existen preguntas. Mira, yo te voy a hacer otra pregunta. Es verdad que el lenguaje publicitario es muy conciso. Tú escribes dando muchos detalles. Uh-huh. Pero ¿te ha podido influir un poco tu formación y tus años en publicidad? Sí, sin duda. Me ha entrenado a hacer decisiones, que eso es muy importante porque en publicidad todo va muy rápido, las cosas hay que escribirlas para allá, el anuncio se rueda enseguida, hay que tener el guión listo en un día, etcétera. Y entonces eso a mí me ha venido muy bien, porque yo soy una persona muy, como ya hemos dicho, muy obsesiva y muy indecisa, increíblemente indecisa. Entonces me puedo quedar pensando en el color de los guantes de cabritillo 3 años y no avanzar. Entonces la publicidad me enseñó a hacer decisiones rápido, que lo agradezco muchísimo, y también me enseñó a pensar en recursos publicitarios, recursos que suelen ser visuales pero que también se pueden traducir al formato literario, que es cómo contar la misma historia de maneras diferentes, de la manera más original posible. Y cómo transmitir el mismo mensaje, ¿no? Porque al final la publicidad, bueno, pues los mensajes son muy parecidos, pero es como intentar dar el mismo mensaje de maneras originales. O sea que vamos, sí, sin duda. Y una pregunta, no sé si ya la última, pero también hablábamos antes, y quizás salió un poquito antes, pero este personaje que has conseguido, que es un poco patético en algunos momentos, sí que a veces se ve un poco como desde la piedad, ¿no? ¿Cómo has conseguido como crear ese equilibrio? Bueno, porque volviendo a lo de antes, como me fascina el psique humano, digamos, ¿no? Y cómo se forman identidades, era inevitable entonces explorar la posible razón por la que esta mujer ha sido así. Entonces, a lo largo de la novela hay bastantes flashbacks, ¿no? Hay momentos que vamos a su pasado y que vemos, pues es una infancia con una madre muy distante, muy fría, los traumas que tiene, que por muy privilegiada que haya sido su vida, creo que una niña sufriendo de cualquier manera da pena. Entonces, y puedes no justificarla, o sí, bueno, allá cada uno. Yo no es que la justifique luego las cosas horribles que hace, y como siempre no justifico su egoísmo, su envidia, lo mala madre que es, por ejemplo, ¿no? Lo cruel que puede llegar a ser.
pero sí lo entiendo más. Entiendo sí, cómo, por el pasado que ha tenido, quizá, eso ¿no? es, entiendo cómo ha llegado a elegir esos caminos. Entonces, eso puede, bueno, pues según el lector, inspirar más o menos compasión en cada uno, pero por lo menos sabes que no ha sido de la nada. Tampoco es el demonio, la pobre mujer. Bueno, pues aquí tenemos, hemos intentado poner de pie a la señora March, una señora que no tiene nombre, que lo tiene, y la primera obra de esta mujer que, bueno, pues que ha nacido casi de pie, la verdad, porque yo que he escrito algo, pues para que te publiquen, ¿no? Tienes que estar ahí intentando y sin embargo, pues tú has tenido mucha suerte y bueno, y me imagino que la suerte, pues siempre detrás de esa suerte hay talento, ¿no? No cabe duda. Y la tenemos aquí para que nos dedique los libros, que también un buen libro, si además está dedicado por la autora, pienso que es un tesoro, ¿no? Bueno, ya no se puede devolver, eso seguro. Una vez firmado, ya os lo quedáis. Es muy práctica, ¿eh? Eso se ve que... Humor, siempre el humor. Es mecanismo de defensa, es cuando estoy nerviosa. Entonces, yo creo que Virginia se merece un aplauso. Ay, no, por favor. Ah, una pregunta. Había una pregunta, ¿no, Javier? Sí, una pregunta. Tú te dedicas fundamentalmente al campo profesional, a la publicidad, te has dedicado a la publicidad. Ya no. Sí. Estás dentro de ese, Sí. ese mundo, es un mundo creativo. Cuando escribes una novela, en este caso, cuando escribes esta novela, ¿qué te ha gustado más? ¿Crear los personajes o crear las situaciones? Qué buena pregunta. Creo que las situaciones, porque el personaje me vino casi solo. Es lo típico que dicen los escritores, que siempre me pone muy nerviosa porque lo hacen sonar todo como increíblemente fácil. No, me vino sola, no, se hizo sola. Pero es verdad que la acción, o sea, y lo que tenía al principio, siempre, con todas mis novelas, con todas ellas, veo que mis anclas son saber el principio y saber el final. Pero todo el medio me da muchísimo miedo, porque ahí puede pasar de todo. Y esa acción y esas situaciones me dan un poco de cosita, porque me cuestan más. Los personajes me parecen más fáciles, pero las situaciones tenía que encontrar maneras de, pues por ejemplo, a veces me ponía bandas sonoras, porque es que no sabía cómo avanzar. Entonces a lo mejor si lo visualizaba como una película y a lo mejor como que hasta actuaba la escena en mi salón, pues de repente tiraba un vaso sin querer y ahí ya tengo una acción que me puede llevar a otra cosa o leer muchísimo para intentar, yo que sé, una frase o algo me inspire un momento entero, pero eso me da más miedo que un personaje que puede ser, para mí es más fácil, porque al final esto no, ¿vale? Esto es muy sencillo lo que voy a decir, pero siento que es coger un puñado de adjetivos y mezclarlos todos y ahí tienes a tu personaje, pero la acción... Sí. Bueno, primero decirte que saber que está en el equipo que ha hecho el anuncio del palo, a mí ya me tiene ganado. Muchas gracias, muchas gracias. Esto primero. Y luego, no he leído el libro, estoy en ello, entonces no sé si reparo o no, pero la señora March es una persona enferma, una psicópata, o tú dirías que es una persona normal, normal dentro del histrionismo que hay. Yo creo que la señora March en concreto tiene alguna enfermedad mental más grave, sí. En psicopatía no, pero sí, no, por no desvelarlo no diré la que sospecho que podría tener, pero no es que yo lo hiciera realmente a propósito, pero sí que hay una enfermedad en concreto de la que estuve leyendo bastante y tenía muchos síntomas en común. O sea, que no soy tampoco un profesional de la salud mental, pero sí que creo que podría ser una mujer normal en todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Estos bucles, esta ansiedad, esta preocupación por el que dirán, por su estatus y todo eso, sí, pero es que luego no quiero desvelarte nada si todavía no has llegado, pero es que luego hay cosas que son más graves, que ahí ya necesitaría ayuda más profesional, sí. Alfonso, perdón, que iba a decir algo. Como que yo tengo me acuerdo ahora,
de cuando se murió Patricia Highsmith, que tuve una sensación como si muriese Gerardo Viudo, ¿no? Entonces sí, era como si fuera parte de mi familia, que me pareció también como una mujer con una vida tan amarga, de la producción que tiene, que diferencia entre las dos cosas, ¿no? Y dentro de eso, llegas a implicarte con algunos. Entonces, concretamente en la parte de lo que haya podido leer de novela negra, ocupa una parte importante de Highsmith, ¿no? Entonces te pregunto, dentro de eso, ¿tú tienes algún compañero, algún escritor que sea tu preferido, como eso, que sientes ese hueco que sentí yo con la Highsmith? Sí, bueno. Para este libro, además, me inspiré muchísimo en Shirley Jackson. Lo que pasa es que Shirley Jackson ya estaba muerta cuando la descubrí, así que no pude sentir ese vacío. Pero sí que siento un vacío de que nunca va a producir nada nuevo, nunca más. Eso sí que me aterra, saber qué es lo que hay suyo y ya está. Y luego, que sí que sigan vivos, pues Donna Tartt, que además ha escrito 3 libros, y ya van pasando muchos años y me da muchísimo miedo que la perdamos y que ya es solo, y que ya está, y que ya sean los 3 libros que hay, que son maravillosos y son obras de arte y deberían estar colgadas en museos, pero me va a dar un síncope, sí, cuando perdamos a Donna Tartt, que sí. Joder, ahora estoy triste. Virginia, sí. Bueno, yo quería, antes de hacerle la pregunta que voy a hacerle, recalcar, como ha dicho Carmen, que Virginia firmará libros cuando terminemos el acto, que los libros están disponibles justamente detrás de donde estamos sentados. Y la pregunta que yo quería hacerle a Virginia es, cuando tú has contado tu propia vida y tu paso por Nueva York, has contrastado el glamuroso Manhattan, que no todo en Manhattan es glamour, No. con el más duro Brooklyn, donde tú viviste como estudiante. Sin embargo, el personaje lo sitúas en el glamoroso Upper East Side de Manhattan. Por supuesto. ¿Por qué no lo sitúas en un barrio menos glamoroso como el propio Brooklyn o incluso en el Bronx? Porque la personalidad, en principio, ¿está o no está condicionada por el entorno social o el entorno urbano en el que vive? En el que se vive, yo creo que absolutamente, sí. Yo creo que es inevitable que te influya y que te afecte. No quiere decir que todas las personas de un mismo sitio son iguales, ni muchísimo menos, pero a lo mejor una persona que es de cierta manera nacida y educada en el Bronx sería de otra manera, ni superior ni inferior, ni necesariamente más elegante ni más sofisticado, ni muchísimo menos, sería, pero de otra manera quizá, si hubiese nacido y crecido en el Upper East Side. Y eso también me da mucho miedo, el hecho de que nuestras identidades se compongan así sin nuestro control por cosas que no podemos decidir, como dónde nacemos o dónde nos criamos o cómo, y que nuestra personalidad podía ser otra totalmente distinta si hubiese pasado, pues eso, si en vez de Brooklyn hubiese sido New Jersey, y han puesto equipo de fútbol es otro, tus pasiones son otras y eso, entonces es como, no sé, me aterra pensarlo, me arriesgo a que me dé un yuyu como a Jim Carrey, cuando se volvió un poco loco y empezó a gritar que la identidad no existe, pero es como que todo se evapora, entonces no es real, ¿no? Porque no es, lo condicionan tanto las cosas externas que parece que se podría evaporar muy fácilmente. O sea, ¿tú crees que la señora Marx en el Bronx sería distinta de la señora Marx? Yo creo que sería distinta, sin duda. No necesariamente mejor ni peor, pero sería distinta. Habría cogido otras manifestaciones. Sí, otras manifestaciones, efectivamente. A lo mejor tendría preocupaciones parecidas. También a lo mejor le preocuparía el que dirán, es porque eso lo ha cogido de su madre. Si su madre también lo tenía en el Bronx, lo iba a tener en cualquier sitio, pero inevitablemente sería de otra manera, sin duda. No sé de cuál, pero es imposible no... Y también creo que los seres humanos solemos querer formar parte de una tribu, de sentirnos parte de la sociedad de alguna manera y de reflejar, pues esos hábitos de la tribu a la que queremos pertenecer, y son distintas en distintos barrios, es inevitable. Yo sí. Señor Feito, por cierto, una pregunta. ¿No crees que, aparte de esos
entornos diferentes, de los cuales existen además culturas donde la diferencia todavía es mayor, ¿no? Es absolutamente. ¿No crees tú que habiendo viajado y vivido en tantos sitios, se adquiere la capacidad de moverse entre culturas, es decir, la capacidad intercultural, es decir, la capacidad de operar en diferentes entornos culturales? No necesariamente, porque aunque en mi caso sí es así, y creo que he aprendido esa cierta habilidad camaleónica, a lo mejor, para rápidamente adaptarme a un entorno, pero he conocido a gente que ha viajado mucho y nunca ha desarrollado esa capacidad, porque al final hay no todo el mundo que tenga un pasado intercultural es igual, no se le da lo mismo, igual que no a todo el mundo no a todo hijo de economista es economista, o no todo el mundo que necesariamente haya vivido algo puede tener ese talento, por así decirlo, o ese hábito. Yo en mi caso sí lo noto, creo que a mí sí me ha llevado por ahí, pero digo, he conocido a gente, igual que yo fui a un colegio inglés y entonces mucha gente asume que mi nivel de inglés es gracias al colegio inglés por el que me movía, pero la chica, me acuerdo, se sentaba al lado mío en clase, no se le daba nada bien, no diré su nombre, por la pobre, que fue al colegio desde los 3 años y sigue a día de hoy sin hablar ni papa de inglés. Al final depende mucho de muchas cosas y también creo que la educación, los padres, ¿no? Lo que intentamos imitar en casa es muy importante y luego lo que sabemos imitar, porque por mucho que lo intentemos a veces no lo conseguimos. Yo ahí quiero contribuir en algo con la interculturalidad que decía Feito. Y yo hay algo que llamo el síndrome del exilio, que es cuando la gente va a otro sitio, a otro país, a otra cultura, y no es capaz de adaptarse y tiene ansiedades continuas y al final está en inferioridad de condiciones cuando sufre eso que yo llamo el síndrome del exilio. Entonces, si hay alguien con síndrome del exilio, yo creo que va a tener mucha menos capacidad de imaginación, de creación, etcétera, etcétera. Y la gente, como estoy seguro que eres tú, y yo me incluyo también en eso, que no hemos sufrido el síndrome del exilio, siempre tenemos una cierta ventaja a la hora de crear o a la hora de hacer eso, aunque estés en otra cultura. No sé si estás de acuerdo con esa idea. Joder, pues no lo sé porque... Perdón, estoy siendo un poco polémica, pero estoy pensando en todos los brillantes escritores que se han sentido marginados, ¿no?, de la sociedad o maltratados de alguna manera y que han escrito obras brillantes e inspiradas en este maltrato, ¿no?, por así decirlo. Ralph Ellison se me ocurre, ¿no?, de primeras. Y entonces, y tomando un ejemplo más reciente, la pandemia, que lo estábamos hablando antes, que hay muchos escritores que han resurgido, ¿no? Les ha inspirado muchísimo y han escrito más que en toda su vida, novelas enteras. Y luego hay escritores que les ha afectado de una manera terrible, que se han cerrado en sí mismos, que con esa presión no les cabe en la cabeza que se pueda escribir. Entonces, de nuevo, es que yo creo que no hay una regla para... Es que creo que el síndrome del exilio... Pero yo me refiero específicamente a la interculturalidad, cuando vas de una cultura a otra, no cuando circunstancias como la pandemia o algo así en el que tú no cambias el entorno, sino cambia fundamentalmente el entorno. Claro, pero alguien puede vivir esa pero has dicho el síndrome del exilio, ¿no? Los que sufren, los que no se consiguen adaptar a una cultura, pero a lo mejor esa ira o esa rabia o ese rechazo les hace crear obras maravillosas, mientras que a alguien que se le da muy bien y que se puede adaptar muy fácilmente no le inspira nada. A lo mejor hay veces que el reto inspira más, hay veces que el miedo inspira más, nunca se sabe. No tengo respuestas a nada, básicamente. Depende quizá de la sensibilidad de la persona, ¿no? De cómo sea esa persona, de su capacidad, de su observación. Si escribes mejor también bajo presión o si creas mejor, la imaginación te sale más en un ámbito controlado, seguro, a salvo, o al revés. El reto, la presión, la tensión, eso depende de cada uno. Sí. Al fondo, una pregunta. Sí, al fondo. Cuando empezaste a escribir el libro, ¿tenías una intención de escribir un thriller o una novela negra? No lo leí, no lo he mencionado. ¿O tenías también unas ganas que lo has nombrado durante la presentación, un poco de provocar o de molestar? Ahora que hablas de matar,
Sí. Sabía que iba a ser un libro oscuro y con cierto sentido del humor, porque esos son mis dos pilares, me encantan, y como pues todo lo que consumo, lo que más me gusta pues suele ser eso, y lo que todas las ideas que se me ocurren suelen tener oscuridad. Entonces sabía que algo de eso iba a tener. Que iba a ser un thriller como tal no lo sabía, pero cuando empecé a pensarlo, lo que he dicho antes un poco, que quise darle un poco la vuelta al thriller que había, ¿no? Se estaba haciendo mucho de la mujer policía que bebe mucho alcohol, pero luego es maravilloso. No, y luego también había una cosa que también quería dar la vuelta, que era, o bueno, explorar o observar un poco no quiero llamarlo cliché, pero que está surgiendo mucho, de la mujer aparentemente loca, que se está volviendo loca por un hombre, o que hay un hombre detrás, o sea, un mundo gaslighting, ¿no? Un mundo de luz de gas, y quería también como meterme ahí a explorar, pero no sabía, voy a escribir un thriller, no lo tenía tan claro. Tenía la primera escena, digamos, y tenía la última, entonces ya veía que iba a ser un libro oscuro, pero no sabía exactamente cómo iba a ser. Pero creo que es inevitable, todo lo que escribo tiene oscuridad. Ya sea un thriller o una comedia, pues siempre va a ser humor negro, o sea que es inevitable. ¿Alguna intervención más? Pues si todo la hay, y Carmen, ¿no tienes alguna cosa más que decir? Si no, entonces... Agradecer y bueno, todo lo que se ha hablado, ¿no? Que ha sido un coloquio interesante, que ha cerrado muy bien esta intervención de Virginia, que también nos ha aportado mucho, yo creo. Muchas gracias, y quiero agradecer a todos por venir, y a vosotros por vuestras maravillosas introducciones y elogios y preguntas. Gracias. Gracias a todos.